Bueno, chicos, paso a compartir los requisitos, las diferentes consignas del informe de seguridad y higiene. Así explico un poco de qué se trata. Sé que se ve extenso, pero como pedimos en cada informe técnico, tiene que estar compuesto por no solo por descripciones, sino también por esquemas, cuadros, planos, datos técnicos, imágenes, como para enriquecer ese contenido. Y además se necesita de un feedback porque es necesario hacer diferentes consultas. O sea, no es que yo le tiro las actividades, las consignas, a qué tipo de empresa está referido y ya está. Sino que para algunas cosas, para varias cuestiones, vamos a tener que yo enviarle quizás, o ustedes a mí, algunas consultas, algunos datos, y de ahí evaluar cada situación. Así que bueno, paso a compartir el documento. Y bueno, vemos que en una primera instancia dice que tenemos acá, cada grupo se le asigna una industria vinculada a una actividad específica: metalúrgica, galletitas, papeleras, embotelladoras, calzado, pinturas. Bueno, justamente en esto quería hacer referencia, o sea, en algunas de esas actividades, o sea, hay múltiples formas de producir. No quiero que esté vinculada en ninguna marca, sino algo general, ¿no? Si yo digo papelera, bueno, voy a una industria, a una fabricación básica, como decir, voy a poner la búsqueda acá, fabricación de papel. Y ahora vamos a ver que ya viendo en algunas imágenes, podemos visualizar procesos o máquinas que se refieren al proceso de fabricación, ¿no? Yo puedo optar por cualquiera, y vemos acá que hay una serie de máquinas específicas para la fabricación, algunos más indicado de una forma más sencilla, otro más extenso, pero vamos a ir a lo básico. Lo mismo la galletita, no es algo que tiene que ser una Oreo, una Pepa, no, será una galleta específica con los procesos que puede ser amasado, estirado, horneado. Ven, si vamos a esta fabricación de papel, tenemos la maquinaria básica que para dicha fabricación nos metemos en el producto. Así que bueno, vuelvo al documento. Este proyecto está dividido en 3 partes. Tiene la primera etapa, que es la descripción del proceso, y vemos todo lo que está vinculado a lo que quizás ya vimos: protecciones de máquina ante lesiones y la parte de enfermedad profesional. Entonces, ¿qué se pide en un primer punto? Ven el detalle y la descripción del proceso. Lo pueden hacer en un cuadro como este, donde indica la secuencia de proceso, el tipo de proceso que estamos evaluando, la materia prima o insumos involucrados, máquina y un operador específico, si es que existe. Si es un operador básico, si es alguien que es un oficial tornero, soldador, lo que sea, como para tener en detalle, ya tener el panorama de lo que es el proceso de forma esquemática. En el segundo punto dice resguardo: analizar 2 máquinas que se utilizan en el proceso. Pues acá es donde digo está el feedback, ¿no? Decimos, bueno, vemos estas 2, supongamos. En una tenemos que ver el tipo de resguardo que contiene, si es que lo tiene, que el resguardo, recuerden, puede ser para proteger a la máquina o para proteger al operador ante lesiones. En el segundo dice indicar qué tipo de máquina, tipo de resguardo aplicarían a la máquina para proteger el operador y para proteger los componentes. O sea, el mismo criterio, pero el que ustedes colocarían en cada caso. Acá juntan imagen de la máquina, descripción de la máquina, datos técnicos, lo mismo en el resguardo. Funden con imágenes cuál es la que van a utilizar, cuál es la que recomendaría. En el elemento de protección personal, indicar los elementos que se involucran en las diferentes actividades de esa actividad productiva, de esa empresa.
y con una especificación, cuál es el que sería recomendable. Casco, color amarillo, ¿por qué? ¿Qué tipo de casco? Tienen documentación que yo le agregué. Si se perdió por este tema del Sendra, me vuelven a pedir y la vuelvo a cargar, o me voy a fijar, lo voy a chequear y lo vuelvo a cargar, sobre todo lo que vimos en la primera etapa antes de que el Sendra se modifique. Así sea tipo de gafas, tipo de calzado, lo que sea, bueno, el porqué específico y la aplicación. ¿Para qué actividad de ese desarrollo se utiliza? Lo mismo en la indumentaria. Describe la indumentaria adecuada para las diferentes actividades de la empresa. Como dije antes, imágenes, calidad, datos técnicos de cada una de estas cosas. En el estudio de la enfermedad profesional, explicar las posibles consecuencias que puede padecer el operador ante la exposición a los diferentes agentes que participan en la actividad. O sea, por consecuencia de ese trabajo, a cuál es la enfermedad más propensa que puede haber. Y una vez explicado, justificado esto, ven, detallar los dispositivos de seguridad. Recuerden que nosotros habíamos dicho, dispositivo de seguridad puede ser un elemento de protección personal, puede ser un resguardo, puede ser un protocolo, una medicina preventiva. Por ejemplo, medicina preventiva, ¿qué sería? Cuando se hace un estudio de audiometría, para ver si el operador tuvo una pérdida auditiva durante un transcurso de tiempo, que puede ser cada año, cada 2 años. Un procedimiento de trabajo, no entrar a un lugar si no tengo tal protección, tener una cantidad de horas en tal trabajo porque es lo recomendable por estar expuesto a cierta actividad nociva. Eso se llama, o sea, dispositivo de protección personal entra todo. Un procedimiento, como pasa en la ergonomía, de cómo acceder a una carga, qué dispositivos ergonómicos se utilizan, de eso se trata. En la etapa 2, ya entramos en algunas cuestiones que vamos a ir desarrollando, que una es el layout. El layout es lo que se llama distribución de máquinas, almacenes, baños, todo lo que es referido a la empresa. O sea, puede ser en una escuela, ¿no? Cómo está dispuesto acá las mesas, las sillas, ven que acá estoy en la sala de, si se nota en la sala de computación, por qué está dispuesto de esta manera, con el protocolo de COVID cambió, se fue modificando, o sea, con diferentes objetivos, ¿no? La empresa siempre el objetivo es poder producir más y de una forma segura. Entonces las máquinas pueden estar dispuestas en serie, pueden estar dispuestas por tipo de máquina. Bueno, vamos a ver todos los tipos de layout que existen, ¿no? Distribuciones y qué objetivo tiene cada uno. La cantidad de empleados, ven, acá es una condición a evaluar con docente, en este caso yo, que vamos a ver a una serie de requisitos. Características constructivas, otro tema de la materia, que es detalle de materiales constructivos, que pueden ser de paredes, techos y separaciones. En las separaciones, muchas veces, por sectores especiales, pueden ser de diferentes formas. Destacar construcción, elemento necesario para sectores, por ejemplo, una cabina de pintura, un lugar donde un sector donde el producto tiene que reposar por ciertas características, que tiene que tener ciertas condiciones, o una instalación de gas que hay que hacer en ese momento, una instalación de aire acondicionado, extractor, o sea, lo que sea, una cabina apartada porque es nociva para el operador, o sea, por el motivo que sea, tiene que ver qué características tiene esa sala y por qué tiene que ser así, ese sector, sala, como lo quieran llamar, y qué característica constructiva tiene que tener para satisfacer justamente los requerimientos. Después tenemos sistemas de emergencia, que van a tener que hacer el diseño de una salida y una salida de emergencia, que después yo le voy a dar condiciones básicas de ese tipo de diseños. Y acá agua efluentes. Puede suceder, justamente lo tomo en este punto, que algunas de las cosas o algunas de las cuestiones, factores que se analizan en alguna actividad productiva sean más, pero sean menos en otra parte. Dice agua y efluentes. El caso de utilizar agua, la fabricación del producto, indicar qué tipo de agua es, creo que hay varias, ¿no? Si es necesario agua potable, agua purificada, agua destilada, perdón. Y en el caso de tener efluentes, que son las aguas residuales, que después vamos a ver bien qué es, cómo es su posterior tratamiento, dónde va desechado y todo lo que está referido al tema.
Y el sistema sanitario, que es un cálculo de dispositivos sanitarios necesarios, que después lo van a tener que ubicar en plano, que va a estar sujeto a ese cálculo, bueno, a cantidad de personas, sexo de las mismas personas también, dispositivos a utilizar. Pero en este apartado ya es cuando entramos a explicar contenido y cuando explique cada tema me voy a referir justamente al punto que tienen ustedes para ver cómo aplicar. En la tercera etapa es lo último que vemos en la materia, que es sistemas contra incendio y sistema de protección eléctrica. En el sistema contra incendio es la selección del extintor manual, de qué tipo son, hacemos un análisis del fuego en base a qué, al origen que puede ser la combustión por los materiales frecuentes que se utilizan en esa actividad productiva. Entonces, de ahí, cuando uno trata, que hay justamente hay documentación que yo les voy a brindar, que cuando selecciona un extintor, según el tipo de actividad, hay recomendaciones para el uso de extintores. Después de ahí también hay una cantidad recomendada por el área de trabajo que tiene que abastecer. Lo mismo pasa, como ven acá abajo, en el cálculo o en la selección de rociadores automáticos. O sea, si la empresa necesitaría un sistema automático, qué cantidad de rociadores, que va a depender del área en el que va a atacar ese rociador para extinguir el fuego. Eso va a estar acompañado de un plano, o sea, va a tener una etapa de cálculo que hay en algún punto es un documento o una serie de links donde hacen un seguimiento, hacen el cálculo correspondiente a su actividad y eso lo representan en un plano. Lo que está en el plano tiene que ser reflejo de lo que calcularon. Y el sistema de protección eléctrica, donde acá utilizamos de vuelta las máquinas vistas o seleccionadas en la etapa 1, se diseñan los circuitos de protección, o sea, nos referimos, ¿no? Disyuntores, térmicas, tipo de accionamiento, los cables, tipo de cable necesario, para no tener inconvenientes en lo que es en la parte eléctrica de la máquina. Bueno, en estas dos etapas le hice un pantallazo, ¿por qué? Porque para llegar a esto, tanto en la etapa 2 como en la etapa 3, es necesario seguir desarrollando los temas, o sea, las próximas grabaciones que yo envíe va a ser justamente sobre esto. O sea, empiezo con layout y sigo con las características constructivas, y a medida que voy dando esto, le voy dando data para la entrega de la etapa 2 del proyecto. Así que vamos a ir enviando o tratando de estar enviando cada martes un video diferente explicando las diferentes cuestiones. Así que nos estamos viendo muy pronto.